Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y más específicamente, vamos a analizar un momento particular en la carrera de la talentosísima Demet Özdemir que, digamos, no fue precisamente un lecho de rosas. Sí, vamos a hablar del post que aparentemente causó un revuelo importante y las consecuencias que trajo consigo. Antes de que empecemos con toda la carnita asada, como diríamos por aquí, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos la vida de las celebridades, los momentos controversiales y los chismecitos jugosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su carisma, su talento innegable y su belleza la han catapultado al estrellato, protagonizando exitosas series de televisión que han conquistado corazones en todo el mundo. Desde su papel en Erkenci hasta sus proyectos más recientes, Demet ha demostrado ser una artista versátil y comprometida con su trabajo. Sin embargo, incluso las estrellas más brillantes pueden verse envueltas en situaciones complicadas, y Demet no ha sido la excepción. Para entender el contexto de este famoso post que generó tanta controversia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que Demet, como cualquier otra celebridad, es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte momentos de su vida personal, promociona sus proyectos profesionales y se conecta con sus millones de fans alrededor del mundo. Y es precisamente en Instagram donde se desató la tormenta. El post en cuestión era aparentemente inofensivo a primera vista. Era una fotografía de Demet disfrutando de unas vacaciones en un destino paradisíaco, luciendo radiante y feliz. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? El problema no fue la fotografía en sí, sino el texto que la acompañaba. En él, Demet hacía una reflexión sobre la importancia de desconectarse del trabajo y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Hasta ahí, todo suena bastante bien, ¿no creen? Sin embargo, la polémica surgió porque muchos interpretaron sus palabras como una falta de empatía hacia la situación económica que atravesaba Turquía en ese momento. Recordemos que el país estaba pasando por una crisis económica importante con altos niveles de inflación y desempleo. Muchos usuarios de redes sociales consideraron que Demet, al ser una figura pública con una gran influencia, debía ser más consciente de la realidad que vivía su país y no presumir de sus privilegios en un momento tan delicado. Los comentarios negativos no tardaron en aparecer. Muchos la acusaron de ser insensible, superficial e incluso de estar desconectada de la realidad. Algunos le recordaron que su éxito y su fortuna se debían al apoyo del público turco y que, por lo tanto, debía mostrar más respeto y consideración hacia ellos. Otros, en cambio, la defendieron, argumentando que tenía derecho a disfrutar de su tiempo libre y que no era su responsabilidad resolver los problemas económicos del país. La controversia creció como la espuma, convirtiéndose en un tema de debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar el post de Demet y las reacciones que había generado. Algunos periodistas la criticaron duramente, mientras que otros intentaron poner paños fríos a la situación. Ante la avalancha de críticas, Demet optó por eliminar el post y emitir un comunicado en el que pedía disculpas si había ofendido a alguien con sus palabras. En su comunicado, Demet explicó que nunca había sido su intención herir la sensibilidad de nadie y que lamentaba profundamente si sus palabras habían sido malinterpretadas. También reafirmó su compromiso con su país y con sus fans, asegurando que siempre intentaría ser más consciente de la realidad que la rodeaba. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La controversia había afectado la imagen pública de Demet y había generado un debate sobre el papel de las celebridades en la sociedad. Muchos se preguntaron si las figuras públicas tienen la obligación de ser políticamente correctas y demostrar una sensibilidad especial hacia los problemas sociales. Este incidente nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda el poder de las redes sociales y la importancia de ser conscientes de las palabras que compartimos en ellas. En un mundo tan conectado como el nuestro, cualquier comentario puede ser malinterpretado y generar una reacción negativa.
En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre el papel de las celebridades en la sociedad. ¿Tienen la obligación de ser perfectas y de dar ejemplo en todo momento? ¿O tienen derecho a cometer errores y a disfrutar de su vida privada sin ser juzgadas constantemente? En tercer lugar, nos recuerda la importancia de la empatía y la sensibilidad. En un mundo lleno de problemas y desigualdades, es fundamental ser conscientes de la realidad que nos rodea y tratar de ponernos en el lugar de los demás. En el caso de Demet, este incidente sirvió como un punto de inflexión en su carrera. A partir de ese momento, Demet se volvió más cuidadosa con sus publicaciones en redes sociales y se involucró en varias causas sociales. Demostró que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesta a utilizar su influencia para hacer el bien. Es importante destacar que este tipo de situaciones no son exclusivas de Demet Özdemir ni del mundo del espectáculo turco. En realidad son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde la exposición mediática es constante y donde cualquier error puede ser amplificado y juzgado con dureza. En conclusión, el post de Demet Özdemir que generó tanta controversia fue un recordatorio de la importancia de la responsabilidad en redes sociales, la sensibilidad hacia los problemas sociales y el papel de las celebridades en la sociedad. A pesar de las críticas y la polémica, Demet demostró ser una persona resiliente y comprometida, que aprendió de sus errores y que está dispuesta a seguir adelante con su carrera, utilizando su influencia para hacer el bien. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet se equivocó al publicar ese post? ¿Creen que las celebridades tienen la obligación de ser perfectas y de dar ejemplo en todo momento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, la vida es muy corta para tomársela demasiado en serio. Así que rían, disfruten y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero profundicemos un poco más en todo este asunto. Porque, como suele suceder, la superficie de la controversia apenas rasca la complejidad subyacente. Para comprender realmente el impacto de este post y las reacciones que provocó, es crucial analizar varios factores que convergieron en ese momento específico. Primero, examinemos el contexto económico de Turquía. La crisis que se mencionó brevemente no era un simple bache en la carretera económica. Era una situación grave con la lira turca sufriendo una devaluación significativa, lo que encarecía los productos importados y afectaba directamente el poder adquisitivo de la población. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, alcanzaba niveles alarmantes, y la incertidumbre económica generalizada generaba un ambiente de ansiedad y frustración. En este contexto, ver a una figura pública, que representa el éxito y la abundancia, disfrutando de unas vacaciones lujosas, era como echar sal en la herida para muchos. Segundo, analicemos el papel de las redes sociales en la percepción pública. Instagram, en particular, es un escaparate de vidas idealizadas. Las fotos cuidadosamente seleccionadas, los filtros perfectos y las leyendas aspiracionales crean una realidad distorsionada que a menudo genera sentimientos de envidia, inseguridad y comparación. En un momento de crisis económica, esta discrepancia entre la realidad percibida en las redes sociales y la dura realidad cotidiana se vuelve aún más pronunciada. El post de Demet, aunque probablemente bien intencionado en su origen, se convirtió en un símbolo de esta desconexión entre la élite y la población general. Tercero, consideremos la responsabilidad social de las celebridades. Este es un debate constante y complejo. ¿Deben las figuras públicas ser modelos a seguir perfectos? ¿Deben abstenerse de mostrar su riqueza y éxito en un momento de dificultad económica? No hay respuestas fáciles. Por un lado, se podría argumentar que tienen derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo y que no es su responsabilidad resolver los problemas del país. Por otro lado, su influencia en la opinión pública es innegable. Sus acciones y palabras tienen un impacto significativo en sus seguidores, y con esa influencia viene una responsabilidad implícita de ser conscientes del contexto social y de mostrar empatía hacia aquellos que no tienen las mismas oportunidades. En el caso de Demet, su éxito se basa en gran medida en el apoyo de su público turco.
Sus series de televisión son consumidas por millones de personas en Turquía, y son estos fans los que la han convertido en una estrella. Por lo tanto, es comprensible que muchos esperaran de ella una mayor sensibilidad hacia la situación económica de su país. No se trataba necesariamente de que Demet no tuviera derecho a irse de vacaciones, se trataba más bien de cómo comunicó esa experiencia a sus seguidores. La leyenda del post, con su énfasis en la desconexión y el disfrute de los placeres de la vida, resonó como una falta de comprensión hacia las dificultades que enfrentaban muchos de sus fans. La reacción en las redes sociales fue intensa y a menudo desproporcionada. Los comentarios negativos no se limitaron a críticas constructivas, muchos se convirtieron en ataques personales e insultos. La naturaleza anónima de las redes sociales a menudo permite que las personas expresen opiniones que nunca dirían en persona, y en este caso, Demet fue el blanco de una avalancha de odio y resentimiento. La decisión de Demet de eliminar el post y emitir un comunicado de disculpa fue una jugada inteligente desde el punto de vista de las relaciones públicas. Reconoció el error, mostró arrepentimiento y reafirmó su compromiso con su país y sus fans. Sin embargo, algunas críticas persistieron. Algunos argumentaron que la disculpa no era sincera y que solo lo hacía para proteger su imagen pública. Otros elogiaron su humildad y la aplaudieron por reconocer sus errores. Más allá de la controversia inmediata, este incidente generó un debate más amplio sobre el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades y sobre la responsabilidad social de las figuras públicas. Muchos medios de comunicación y comentaristas sociales analizaron el caso de Demet como un ejemplo de los peligros de la desconexión entre la élite y la población general, y como un recordatorio de la importancia de la empatía y la sensibilidad en un mundo cada vez más polarizado. En los meses siguientes al incidente, Demet tomó medidas para reconstruir su imagen pública. Se involucró en varias causas sociales, apoyando organizaciones benéficas y participando en campañas de concienciación. Mostró una mayor sensibilidad en sus publicaciones en redes sociales, evitando ostentar su riqueza y enfocándose más en compartir mensajes positivos e inspiradores. Este incidente, en última instancia, sirvió como una valiosa lección para Demet y para otras celebridades. Les recordó que sus acciones tienen consecuencias y que deben ser conscientes del impacto que tienen en sus seguidores. También demostró que la transparencia, la humildad y el compromiso social son fundamentales para mantener una buena imagen pública y ganarse la confianza del público. Además, este caso destaca la necesidad de un diálogo más profundo sobre el papel de las redes sociales en la sociedad. Es importante fomentar una cultura de respeto y empatía en línea, y de evitar la propagación de odio y desinformación. También es crucial que las celebridades utilicen sus plataformas para promover mensajes positivos y para apoyar causas que beneficien a la comunidad. Finalmente, la historia de Demet Özdemir y su controvertido post es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes son humanas y pueden cometer errores. Lo importante es aprender de esos errores y utilizar la experiencia para crecer como persona y como figura pública. Demet, a pesar de la adversidad, demostró ser una persona resiliente y comprometida, que está dispuesta a seguir adelante con su carrera, utilizando su influencia para hacer el bien. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado aún más interesante y profundo. Como siempre, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet manejó bien la situación después del post? ¿Creen que las celebridades tienen una obligación moral de ser conscientes de la situación económica de sus fans? ¿Cómo creen que las redes sociales influyen en la percepción que tenemos de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, la vida es muy corta para tomársela demasiado en serio. Así que rían, disfruten y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.